para encontrar los ojos de uno. Popken, así que adquirir los pergaminos no fue tan difícil al final. Bueno, solo puedo esperar que sean pergaminos con técnicas y no solo detalles de la misión. Sin embargo, debería haber algo aquí. ¿Cuántos pergaminos de detalles de la misión pueden tener de todos modos? Seré capaz de discernirlos tan pronto como consiga que alguien los lea por mí. El problema es encontrar a alguien lo suficientemente dispuesto a hacerlo. Viajar de regreso a ese pueblo en la frontera no me llevará mucho tiempo si tomo una línea recta y no trato de encontrar ningún rastro de Shinobi. Creo que tenía mis ojos en alguien que debería ser lo suficientemente capaz de leer las técnicas de Shinobi. De todos en el pueblo, sus reservas de chakra eran las más grandes. Incluso comparable a algún Chunin, creo. Bueno. Será mejor que lo haga, debería poder convencerlo para que me ayude. Si tiene talento, entonces podría incluso reclutarlo. Es un poco mayor, pero debería estar bien. Debería ser capaz de entrenar a cualquiera para convertirlo en un asesino profesional. Yo tampoco era exactamente un pollo de primavera cuando comencé mi ola de asesinatos. La edad no importa mucho en este trabajo, solo limita a los que no tienen imaginación. Tenía 21 años cuando comencé mi matanza mundial en mi vida pasada. Solo lograron atraparme a los 42. Bueno, veré si puedo sacarle un guerrero. Construir una pequeña organización me ayudaría bastante en este mundo. Especialmente necesito información. Necesito que la organización actúe como mis ojos en este mundo. Cuanto más veo, más fuerte soy. Tomará un tiempo construirlo. Pero debería poder hacerlo. Ahora, a ver cómo responde a mi invitación. Narración pobre. No fue un gran mes para Toso Jotomo. Especialmente las 2 últimas semanas. Desde el incidente en el bar donde había acosado a un extraño que llevaba una cuchilla. No solo se aflojaron algunos dientes en su boca, sino que los otros aldeanos también comenzaron a odiarlo después de ese incidente. Era el borracho común del pueblo, trabajaba en todos los trabajos extraños que podía encontrar para alimentar su adicción al alcohol. Pero todo eso se arruinó debido a un estúpido error de su parte. Ni siquiera podía culpar al espadachín que había visitado brevemente su aldea, ya que tampoco había escalado la situación, simplemente empujándolo con la vaina de su espada. Pero ese incidente condujo al desastre que se estaba desarrollando en su vida actualmente. Debido a que se lo consideraba una persona problemática, ningún otro ciudadano estaba dispuesto a darle ningún trabajo. Nadie le permitía ayudar en ningún campo, ni césped para cortar con su guadaña, ni vallas que necesitaran arreglo. Entonces, ahora estaba atrapado bebiendo los últimos centavos que tenía. Su bolsa se estaba volviendo más y más ligera cada noche. Ya ni siquiera se le permitía entrar al bar, así que tenía que comprar sus bebidas y emborracharse en el campo, solo. Y yo estaba preparado para tener un futuro tan agradable. Toso aún podía recordar el momento en que había ido a la escuela. La Academia Shinobi. Toso nació inicialmente en Kumogakure, la aldea oculta por las nubes. Era joven y esperanzado cuando terminó sus estudios, había sido el primero de su clase una vez. Solo para ser arrojado instantáneamente a una guerra en el momento en que se graduó. Todavía mojado detrás de las orejas y obligado a matar gente por su pueblo. Sin embargo, su suerte no había sido buena, al encontrarse con un Chunin en su primer enfrentamiento. Fue gravemente herido y obligado a huir a la Tierra de Hierro. A estas alturas, se había integrado por completo a la vida allí. Hace mucho tiempo que olvidó la mayoría de sus técnicas. Muy pocos aún podía recordar, solo aquellos que podía usar en su vida diaria y por conveniencia. Su país nunca lo había buscado tampoco. ¿Por qué se preocuparían por un simple genin desaparecido durante una guerra? Probablemente fue dado por muerto y olvidado. Como huérfano, no tenía a nadie a quien volver, nadie que lo extrañara. Trabajé tan duro en ese entonces. ¿Qué diablos me pasó? Ahora estaba acostado en un campo, borracho y mareado mientras miraba el cielo estrellado con ojos vidriosos. Una vez apodado un niño talentoso, ahora no es más que un desperdicio de vida de 31 años. Y, justo cuando estaba reflexionando sobre esos pensamientos, una sombra pareció cubrir su rostro. Toso parpadeó un par de veces, confundido. Entonces notó una pequeña figura que se elevaba sobre su cabeza, mirándolo fijamente como si no fuera más que un insecto. Toso fue alertado al instante, pero no podía levantarse, su cuerpo se negaba a responder a sus órdenes. Entonces, estaba atrapado allí, con los ojos bien abiertos, mirando el punto rojo en la máscara de la figura frente a él. Mierda. Es él,
Toso reconoció al instante a la persona que estaba junto a él, pero estaba demasiado mareado para hacer algo. Punto. Está aquí por venganza. Supongo que estaba llegando a mi fin de todos modos. Y así, Toso cerró los ojos, esperando que su muerte llegara rápidamente. Punto. Pareces cansado. En lugar de sacar su espada y cortarle la cabeza, la figura habló. Una voz áspera pareció arañar los oídos de Toso, mientras sus ojos se abrían de nuevo. Podía ver la figura inclinando ligeramente la cabeza, sus mechones negros flotando en el viento mientras su armadura roja como la sangre brillaba a la luz de la luna. No pensé que serías hablador. Si no quieres matarme, ¿entonces qué quieres? ¿Venir a reírte de mí? Toso frunció el ceño un poco, no era realmente un fanático de la situación. Pero tampoco podía moverse exactamente todavía. Era un milagro que incluso pudiera pensar con claridad con lo borracho que estaba. Punto. Tan ruidoso. Tan indefenso. Tan patético. Ken se llevó la mano a la espalda, sacó su larga espada, todavía envainada, y la clavó en el suelo cerca de la cabeza de Toso. El ex niño soldado ni siquiera se inmutó, solo entrecerró los ojos una vez más mientras comenzaba a recuperar la sensibilidad en su cuerpo, el miedo lo calmó efectivamente. Comillas que las palabras de Toso fueron interrumpidas por la propia voz de Ken. Comillas, ¿de verdad quieres que tu final sea tan patético? Los ojos de Toso se abrieron en estado de shock al escuchar esas palabras, hacía tiempo que no escuchaba a alguien expresar tal decepción hacia él. Comillas, tu silencio es una señal de que te rendiste. Supongo que no eras más que un borracho al final del día. El mundo no te extrañará. La voz áspera de Ken sonó en los oídos de Toso, y sus ojos se llenaron de rabia al escuchar el tono y las palabras de Ken. Ken luego desenvainó la katana en su cintura, colocándola sobre su cabeza, preparándose para decapitar al borracho Toso. Punto. Como el infierno. No me rendiré tan fácilmente. La voz de Toso sonó mientras su cuerpo parecía temblar de rabia. La espada de Ken bajó más lentamente que su velocidad habitual, mientras Toso rodaba fuera del camino con un movimiento casi practicado, haciendo que Ken sonriera bajo su máscara. Punto. Supongo que no fuiste una pérdida de tiempo después de todo. Eso fue lo último que escuchó Toso, cuando Ken apareció frente a él y golpeó la barbilla con la empuñadura de su katana, dejándolo inconsciente al instante. Ken luego agarró su espada, sacándola de la tierra y colocándola de nuevo en su espalda, y envainó su katana una vez más. El espadachín ciego luego se acercó a su nuevo recluta inconsciente y lo agarró por el cuello, arrastrándolo hacia la noche. Comenzaré entrenándolo un poco, después de que esté más familiarizado conmigo, podré convencerlo para que sea mis ojos a partir de ahora. Duro entrenamiento y respeto. Narración. Lo siguiente que Toso supo cuando despertó fue que estaba en una cueva. Al menos eso supuso, ya que no podía ver nada en absoluto. Estaba completamente oscuro, no se podía distinguir una sola cosa. No podía reconocer dónde estaba, ni recordar cómo había llegado allí, pero sabía lo que había sucedido antes de eso. Ese hombre enmascarado. No, debería ser un niño. Ese tono de voz es demasiado extraño. Toso podía recordar claramente que casi había sido decapitado por ese niño enmascarado, los pelos de la nuca se le erizaron cuando recordó la sensación de fría desesperación que lo había invadido en esos momentos finales. A través de la nueva fuerza de voluntad, se las había arreglado para rodar de alguna manera. Probablemente gracias a su vida anterior como niño soldado. Aún así, el niño enmascarado mostró una velocidad muy superior a la suya y lo noqueó casi al instante. ¿Es un shinobi? ¿O tal vez un samurái? La Tierra de Hierro no involucra a sus jóvenes en la guerra como las naciones elementales, así que ese no debería ser el caso. Toso rápidamente comenzó a luchar contra sus ataduras. La cuerda que lo rodeaba parecía estar enrollada flojamente, lo que le permitía mover los brazos hasta cierto punto. Lento pero seguro, sus ataduras se soltaron y se levantó tembloroso. Afortunadamente no le dolía en ninguna parte, se pasó las manos por el cuerpo para asegurarse, por lo que estaba muy consciente de su propia condición. Mientras tocaba la pared, comenzó a caminar a ciegas, abrazando la pared todo el tiempo que pudo hasta que finalmente llegó a una entrada. No conducía al exterior, y no había luz en esa habitación, pero Toso podía decir que era más grande, la temperatura descendía un poco y el eco de sus pasos se hacía un poco más notorio. Toso siguió caminando hacia un lado, pegado a la pared, sabiendo que era su mejor apuesta para encontrar una salida y evitar cualquier agujero en el que pudiera caer. Fue entonces cuando sucedió. Dodge, una voz ronca y baja seguida de algo más sustancial.
Un fuerte golpe y una sensación de ardor en el costado de Toso, la vaina de una espada larga lo golpeó en el costado y lo envió dando tumbos hacia el centro de la gran habitación. Haz lo que te indiqué, fue lo primero que escuchó Toso cuando sus oídos se aclararon y logró recuperar el aliento una vez más. Rápidamente se levantó, abrió los ojos y trató de mirar a su alrededor desesperadamente, pero la habitación aún estaba completamente oscura, por lo que bien podría no haber abierto los ojos en absoluto. Esquivar, escuchó de nuevo, y antes de que pudiera reaccionar, otro golpe golpeó su pierna, haciéndolo arrodillarse una vez más. Esperaba un seguimiento, por lo que se apresuró a ponerse en guardia, pero no sucedió nada. Toso reconoció esa voz ahora, también era la única persona que obviamente buscaba atormentarlo de alguna manera. Comillas, ¿por qué estás haciendo esto?, preguntó Toso con un tono frenético, aún arrodillado mientras levantaba sus brazos alrededor de su cabeza de manera defensiva. Borracho, inútil, débil, patético, las palabras resonaron en esa cueva mientras Toso se agarraba la cabeza con miedo. Comillas, ¿quieres volver a eso? ¿O quieres volverte fuerte? La voz de Ken sonó en la cueva, sin emociones, indiferente, absolutamente escalofriante para el asustado ex niño soldado. Toso hizo todo lo posible por localizar a Ken usando esa voz, pero no tuvo oportunidad gracias al eco en la cueva. Volvió a mirar a su alrededor frenéticamente, esperando que sucediera algo, y luego las palabras de Ken finalmente lograron asimilarlo. Esto no es una forma de tortura o ejecución prolongada. Esto es entrenamiento. Toso inmediatamente se dio cuenta de lo que estaba pasando después de eso. Ken no era su enemigo, sino todo lo contrario, el niño enmascarado quería que se hiciera más fuerte. Toso no tenía ni idea de por qué. ¿Cómo se suponía que él, un borracho acabado y ex niño soldado, sería útil para alguien como Ken? Ken era un espadachín shinobi extremadamente joven, talentoso y poderoso. ¿Y él? Bueno, ya había pasado su mejor momento, nadie le daría ni la hora del día. Entonces, ¿por qué? Cuanto más pensaba en Ken, su atacante enmascarado, más confundido estaba. Pero también había una sensación de asombro deslizándose en las profundidades de su mente. Ken era incluso más rápido que los antiguos maestros Jonin de Toso, aunque probablemente era más joven o tan joven como los graduados de la academia. Toso se tomó unos segundos para reflexionar sobre su vida hasta ese momento, todo lo que había pasado y la humillación que había sufrido. Después de eso, comenzó a levantarse de nuevo. Si alguien como él muestra interés en mi talento, entonces al menos trataré de no decepcionarlo. Esquivar, se dio otra señal auditiva y otro golpe contundente lo golpeó. Esta vez, su guardia estaba alta, por lo que su brazo se llevó la peor parte de ese golpe. Rodó por el suelo, la fuerza de ese golpe dejó en claro que no estaba destinado a ser bloqueado. En el segundo en que Toso se levantó, escuchó la voz de Ken nuevamente. Comillas, esquiva un poco más fuerte esta vez, y lo golpearon en la espalda. Esto continuó por un tiempo, mientras Toso recordaba lentamente los jutsus que había aprendido en su juventud. Esa situación estresante logró sacarlos de su mente para encontrar alguna forma de defenderse. Intentó usar una técnica sensorial, pero no pudo obtener ni el más mínimo olor a chakra junto al suyo. Luego fue derribado de nuevo. Luego trató de usar un jutsu defensivo, levantando un muro de tierra. La pared se rompió instantáneamente y él salió volando más lejos, herido tanto por la vaina como por las rocas rotas. Hacer clones tampoco funcionó. Toso quería usar algunas ilusiones visuales más, pero cada vez que intentaba algo, caía al suelo de todos modos. Con cada palabra pronunciada, Toso enviaba un golpe y se acumulaba más y más dolor. Con cada golpe, Toso se calmaba. Cuanto más dolor sentía, más concentrado se volvía. Eventualmente, acercándose al final de ese agotador entrenamiento, logró sentir un solo golpe. Podía sentir que se acercaba, un momento de pura comprensión, ya que su vista parecía haberse olvidado por completo. Toso no tenía ni idea de si era gracias a la señal auditiva o a una enfermiza sensación de premonición después de cientos de golpes, pero se las arregló para alejarse rodando a tiempo. La vaina de Ken golpeó el suelo con fuerza y ahí también fue donde se detuvo el entrenamiento, cuando Toso se derrumbó en el suelo, incapaz de levantarse más. Estaba herido, hasta el punto en que ya ni siquiera podía moverse. No puedo, estoy demasiado cansado. Toso sintió que todo su cuerpo ardía por la fatiga y el dolor. No había una parte de su cuerpo que no estuviera herida. No se estaba desmayando, aguantando con pura voluntad. Luego comenzó a escuchar que se movía una roca y una luz brilló en la habitación de la cueva.
aclarando su entorno mientras cerraba los ojos, reajustándose lentamente a la luz del sol que se filtraba en la gran cueva. Estaba en una cueva que parecía haberse formado naturalmente pero se agrandó de manera antinatural, la habitación de la que había venido también fue excavada. Entonces vio una sombra que se acercaba más y más a él. Mirando hacia arriba, vio exactamente la misma máscara que lo había mirado en el pasado. El mismo cabello puntiagudo salvaje y descuidado, la misma armadura rojo sangre cubierta por una tela negra hecha jirones. Lo hiciste mucho mejor de lo previsto. Duraste alrededor de 5 horas incluso. Con este tipo de determinación, estás obligado a ir muy por encima de lo normal. La voz de Ken resonó, esta vez su tono no era frío o despreocupado, lo que sorprendió a Toso, en cambio, era cálido, incluso orgulloso. Toso sonrió ampliamente al sentir la extraña calidez en las palabras de Ken, antes de finalmente desmayarse bajo el calor del sol. Ken simplemente dejó escapar un suspiro mientras miraba a su aprendiz. Mucho mejor de lo que esperaba. De hecho, superó mis expectativas con creces. Él era bastante ingenioso también. Supongo que mi juicio fue correcto esta vez. Ken negó con la cabeza al final, retractándose de ese último pensamiento mientras otro lo reemplazaba. Sin embargo, no puedo decir que su éxito tenga nada que ver conmigo. Fue él quien se motivó y rompió sus límites. De esa manera, Ken ganó un nuevo sentido de respeto por su aprendiz. Sin embargo, probablemente debería ponerme a vendarlo, no quiero que se me muera. Confianza, organización y técnicas. Narración pop 3 semanas. Eso fue todo lo que Toso necesitó para respetar por completo a su nuevo maestro profesor, quien ahora sabía que se llamaba Ken. Toso se sintió extraño al dirigirse a un niño con tales títulos al principio. Pero una cosa quedó clara después de un tiempo. Ken ciertamente tenía la habilidad para llamarse así. También tenía el temperamento y la mentalidad de un maestro. Si no lo supiera mejor, habría pensado que Ken en realidad era mucho mayor que él. Pero podía decir la edad de Ken con bastante facilidad, especialmente después de pasar tanto tiempo con él. Los indicadores más importantes surgieron cuando Ken estaba relajado. Que era solo cuando tomaba una siesta de 3 a 4 horas. Toso de alguna manera podía decir que Ken todavía estaba alerta incluso entonces, pero cuando su cuerpo estaba relajado, se veía tan normal como un niño podría ser. Bueno, sin la armadura roja, la máscara y las espadas. La voz de Ken todavía era algo ronca, pero el toque de juventud en ella era mucho más pronunciado ahora que tenía un poco más de práctica con las interacciones sociales. El niño enmascarado tampoco se molestó en cambiar su tono o incluso ocultarlo de ninguna manera. Simplemente no podría importarle menos. Toso se enteró de que Ken en realidad estaba usando su edad como un arma contra los demás. La gente bajará más la guardia cuando vea a su oponente como un niño, incluso cuando los niños soldados son comunes. Dado que todos alguna vez fueron niños soldados, los adultos tienden a tener más confianza ya que también tienden a pensar que tienen más experiencia. Toso sudó un poco al escuchar esa explicación. Bueno, tienen más experiencia. Normalmente, un shinobi adulto tenía mucha más práctica y experiencia que cualquier niño de la academia. Toso de alguna manera podía decir que este no era el caso de Ken. ¿Quizás fue un presentimiento? Tal vez estaba relacionado de alguna manera con el hecho de que Ken había decapitado a un oso y envainado su espada en un abrir y cerrar de ojos. Independientemente, en ese momento, Toso era muy consciente de que quedarse con Ken era para su propio beneficio. En esas 3 semanas, Ken lo había entrenado diariamente. Y en ese momento, era mucho más hábil esquivando golpes mientras estaba en la oscuridad. Aunque todavía lo golpeaban a menudo. Sin embargo, Toso estaba satisfecho, ya que había progresado mucho en un tiempo extremadamente corto. Sus reflejos también se agudizaron un poco. Le había arremetido a Ken en algún momento al principio de su entrenamiento. Como lo encontró particularmente duro y no podía ver cómo lo ayudó en ese momento. Ken ni siquiera le respondió, simplemente balanceó su espada envainada hacia él, y por reflejo, Toso la bloqueó, sus ojos se abrieron como platos pero su cuerpo casi había reaccionado instintivamente. Incluso si tu mente tiene que ponerse al día, tu cuerpo ya ha aprendido mucho. Ese momento había humillado un poco a Toso una vez más. Como decidió dejar de cuestionar a Ken por completo. Luego se enteró de la condición de Ken. Se enteró de una manera extraña, ya que Ken simplemente se quitó la máscara para comer un poco de carne. Por lo general, Ken lo habría movido un poco hacia un lado y comido así, pero ahora decidió quitárselo por completo.
Esto probablemente se debió a que se había sentido un poco más cómodo con Toso, quien era básicamente su alumno en ese momento. Esa fue la primera vez que Toso vio bien la cara de su maestro. Fue un poco revuelto. Ciertamente no era lo que había estado esperando. Entonces comenzó una conversación. Comillas, ¿siempre has sido así?, preguntó Toso mientras se rascaba la nuca, sin saber si la condición de Ken era un tema tabú o no. Sorprendentemente para él, a Ken no pareció molestarle esa pregunta. Desde que nací. Supongo que tuve mala suerte en este aspecto. Aunque, mi suerte se manifestó de diferentes maneras, Ken no podía negar el hecho de que tenía suerte. Tuvo la suerte de haber nacido con un cuerpo especial, aunque ciego. Tuvo la suerte de haber sido rescatado y criado por su verdadera familia, los samuráis. Solo estaba vivo gracias a esa suerte suya. De lo contrario, habría muerto poco después de su nacimiento. Ya veo, quiero decir, entiendo. Toso parecía algo inseguro de qué palabras usar, lo que hizo que Ken se riera un poco. No te molestes en decir palabras conmigo, recluta. Su voz sonó seria por un momento, enviando un escalofrío por la espalda de Toso mientras murmuraba de vuelta. Comillas, ese sí, señor. Lo siento. Seré honesto contigo, Ken continuó hablando, haciendo que Toso detuviera sus disculpas innecesarias. Eres el primero de muchos. Debes ser una figura destacada para el grupo que planeo construir en el futuro, un maestro y un mentor. Los ojos de Toso se abrieron cuando escuchó eso, inmediatamente se sintió halagado por tener esa oportunidad. Todavía se consideraba un genin fracasado después de todo. Comillas, gracias. Haré todo lo posible para cumplir con sus expectativas. Se arrodilló ante Ken esta vez, mostrando su lealtad así como su deseo de hacerse más fuerte. Punto. No hay necesidad de eso. Las posturas innecesarias no te llevarán lejos. Las palabras de Ken hicieron que Toso se levantara torpemente, pero aún así agradeció que Ken no le pidiera que se bajara. La organización serán mis ojos, mis oídos, mi nariz. Y mi espada si así lo deseo, dijo Ken mientras se apoyaba en la larga espada que llevaba consigo. Entiendo. ¿Planeas competir con los pueblos ocultos? Toso todavía quería saber más, ya que estaba destinado a ser una figura destacada, necesitaba al menos saber las fuerzas a las que se enfrentarían en el futuro. No tengo ninguna queja con las aldeas. Principalmente recolectaremos recompensas del libro de bingo, que será nuestra principal fuente de ingresos. Toso asintió al escuchar eso, algo contento de que no iban a estar disparando contra las aldeas ocultas. Después de todo, ninguna organización formada en unos pocos años podría acabar con una aldea oculta. Tenían demasiado poder en forma de líneas de sangre únicas y décadas de experiencia. Toso ni siquiera quería pensar en la cantidad de soldados que tenían las aldeas. Miles morían constantemente en sus guerras, pero parecían capaces de lanzar más y más shinobi al frente mientras competían entre sí. Las aldeas ocultas eran una existencia espantosa, y eso era justo lo que Toso sabía en la superficie. Ken no se molestó en explicar más que eso, y los dos continuaron entrenando. Esta vez, Toso también se tomó su deber más en serio y, finalmente, Ken finalmente sintió que se podía confiar en él lo suficiente como para ayudarlo a leer las técnicas. Toso estaba eufórico de que se le confiara un deber tan importante. Todavía estoy entrenando, pero ya tengo la tarea de ser los ojos de esta persona. Él ya me ayudó a cambiar mi destino, le debo al menos esto. Con la ayuda de Toso, Ken pudo descubrir que 3 de los pergaminos que había reunido eran en realidad solo detalles de la misión. Uno de ellos era un pergamino sobre los sellos de almacenamiento de equipos, en el que Ken se interesó de inmediato. Toso los recordaba de su vida como shinobi. Son básicamente bolsillos de espacio creados a través de Finjutsu básico. Este en particular solo almacena objetos inorgánicos. Ken instantáneamente decidió aprenderlos después de descubrir que tocarlos y aplicar chakra era todo lo que se necesitaba para sacar el arma. Finalmente, una forma de ocultar mis armas mientras viajo. Las artes shinobi son verdaderamente una maravilla. Los otros jutsus escritos en los pergaminos eran bastante rudimentarios. Uno era un elemento fuego, jutsu gran bola de fuego, se consideraba un jutsu de rango C bastante poderoso que podía subir al rango B si uno estaba dispuesto a gastar suficiente chakra en él. Otro fue Earth Release, Earth Style Ball, que en realidad era un jutsu de rango B que Jonin había usado. Y el último, el más prometedor además de los sellos de almacenamiento de equipos, es Lightning Release, Lightning Clone Technique. Era una técnica de rango B que el Jonin Ken había matado.
requería bastante de chakra, y también parecía requerir que uno tuviera un control realmente avanzado de su chakra, así como también tener el atributo del rayo. Afortunadamente, Ken encajaba en ambas categorías, por lo que decidió que la técnica de clonación era imprescindible para él. Esos eran los únicos pergaminos con alguna técnica, y Ken decidió aprenderlos todos al final. También le había dado rienda suelta a Toso sobre lo que quería aprender. Desde la perspectiva de Ken, cuantos más trucos tenían bajo la manga, mejores eran las cosas para ellos. Y así, el entrenamiento continuó. Esta vez, Ken también practicó jutsu en serio por una vez. Un año de dificultades. Narración Pobi. Así, Ken y Toso entrenaron seriamente durante el siguiente año y medio. Dentro y fuera de esa cueva, a veces aventurándose y encontrando más pergaminos y equipo. La suerte de Ken fue bastante buena, y sus habilidades de sigilo también fueron impecables. Independientemente de las veces que entrara en territorio enemigo, siempre lo dejaba ileso y sin ser detectado. La mayoría de sus acciones se descartarían como ataques de shinobis enemigos. La época de la guerra le facilitó a Ken cubrir perfectamente sus huellas, y supo aprovechar eso. Sin embargo, no solo atacó un lugar, sino que viajó un poco más, a veces estando fuera durante semanas para adquirir técnicas más diversas. En algún momento, unos meses después de su entrenamiento, Toso se acostumbró y Ken también pudo notarlo. En lugar de esperar a que lo golpearan, ahora podía anticipar los ataques. Bloquear, esquivar e incluso devolver el golpe a veces. Estaba claro que sus instintos habían mejorado mucho, demostrando que antes no le faltaba talento, solo fuerza de voluntad. Entonces, Ken llevó su entrenamiento al siguiente nivel. Ya no le da una pista auditiva, y solo lo golpea. A Toso le tomó un tiempo acostumbrarse a eso, pero pudo hacerlo. Durante ese tiempo, también había dominado algunos jutsu y comenzó a usarlos de manera efectiva incluso en el entrenamiento. Ken no tuvo problemas con eso, ya que le permitió a Toso usar todo lo que tenía a su disposición para esquivarlo, bloquearlo o hacerlo retroceder. Las reglas eran que no había reglas. Bueno, con una excepción, los fire jutsus eran un poco prohibidos, ya que Ken generalmente lo golpeaba más fuerte cuando los usaba, y una vez incluso terminó el entrenamiento antes de tiempo. ¿La explicación de Ken para eso? Usar fire style jutsu en un espacio cerrado es más que estúpido. El fuego quema el oxígeno, que es el principal componente del aire que respiras. Ken siempre sellaba perfectamente la cueva en la que entrenaban, para evitar que entrara incluso una pizca de luz. Así que quedarse sin oxígeno era una posibilidad allí dentro. La cueva era grande, lo suficientemente grande como para sostenerlos durante unas pocas horas de entrenamiento regular. Sin embargo, el fuego lo quemó muy rápido. Ken también se aseguró de darle una explicación completa de algunos conceptos científicos básicos después de ese incidente. Toso era como una esponja, absorbía todo el conocimiento que podía y parecía estar ansioso por aprender más en todo momento. Y, después de un año entero de lucha, Toso ahora podía cruzar espadas con Ken en un combate. No era tan fuerte físicamente y no era tan rápido, pero sus reflejos estaban entrenados hasta un punto insano, lo que le permitía mantenerse al día en un combate corto usando solo Kenjutsu, lucha con espadas, y Taijutsu, puñetazos. Sin embargo, Ken siempre logró abrumarlo solo con habilidad, ya que siempre se contuvo físicamente durante sus entrenamientos a menos que fuera para probar un punto y mostrarle a Toso que todavía tenía un largo camino por recorrer. Toso volverse complaciente y pensar que era demasiado poderoso era lo último que Ken necesitaba, por lo que se aseguró de eliminar cualquier pensamiento similar a ese de su cabeza. El exceso de confianza es un asesino lento e insidioso. Era una cita que Ken recordaba de alguna parte y que se aplicaba perfectamente a su línea de trabajo. Ser demasiado confiado significaba no tomarse las cosas en serio, y no tomarse las cosas en serio era solo una forma de morir rápidamente. Ahora, Ken había crecido mucho durante ese año, y en ese momento se acercaba lentamente a su 10º cumpleaños. Ya era alto para su edad, con una estatura de alrededor de 1,55 metros, 5,08 pies. Y sus músculos también se estaban volviendo cada vez más bien definidos. Ya nadie lo confundiría con un niño, no muchos lo habían hecho en el pasado. Toso también le fue leal en este punto, viendo a Ken como la única razón por la que ahora tenía la oportunidad de vivir una vida mejor. Ahora, Toso ya no se veía como antes. Ya no era el mismo desperdicio de vida flaco que había sido antes.
Ahora era un asesino delgado y en forma, probablemente más fuerte que la gran mayoría de Chunin, incluso posiblemente al nivel de un Jonin. En ese momento, a los ojos de Ken, a Toso solo le faltaban algunos jutsu más avanzados que uno necesitaría para llamarse Jonin, pero su taijutsu definitivamente estaba a la par. El progreso de Toso reflejó su renovada pasión, su poder creció exponencialmente mientras se sometía al infernal entrenamiento de Ken. Y, después de llegar a este punto en su entrenamiento, también se le dio un uniforme. Un abrigo que cubría su cuerpo por completo, negro y completamente discreto y con un montón de bolsas que contenían desechables. Recibió un gran sombrero de paja, que cubría su cabeza por completo, y tenía tiras blancas de ropa que bajaban y cubrían cada lado de su cabeza. Pero, la parte más importante del atuendo tenía que ser la máscara. Era muy similar a la propia máscara de Ken. Pero en lugar de un punto en el medio, solo tenía una línea roja algo gruesa. Ken hizo que la clasificación en la organización que estaba construyendo dependiera en cierta medida de las máscaras. Toso iba a ser el único con una sola línea. The First Blade, después de él vendrían 2 blades más, y después de eso solo estaría el numerado. Ken estaba deseando desarrollar la organización y ya era hora de que empezara a hacerlo. Actualmente, Ken quería expandir su influencia, volverse más fuerte antes de hurgar en el proverbial nido de avispas que era la aldea de la niebla. Ken averiguó más sobre los 7 espadachines durante el año que estuvo entrenando a Toso. Eran básicamente la piedra angular de Mist Village, sus espadas eran similares a tesoros nacionales para ellos. Y Ken no tenía planes de entregarlos a Mist Village después de matar a los espadachines que los empuñaban. Eran legítimamente su botín de guerra. Así que necesitaba prepararse para enfrentarse a todo el pueblo si era necesario. Aunque asumió que solo sería capaz de esconderse de ellos si fuera necesario. Mientras los mate de forma encubierta, ni siquiera tendré que preocuparme por la niebla. Pero matarlos a los 7 sin hacer ningún ruido será imposible. Entonces, Ken decidió comenzar a desarrollar su organización. Y para hacer eso necesitaba dinero, mucho dinero. Recursos, una base adecuada, todo requeriría tiempo, que tenía, pero dinero, que necesitaría adquirir. Él y Toso teorizaron un poco sobre dónde conseguir ese dinero y a quién podrían reclutar exactamente. Llegaron a una conclusión bastante sencilla. Toso se encargaría del reclutamiento y de encontrar una base adecuada. Y Ken se encargaría de reunir el dinero para toda la operación. Ken se aseguró de establecer una regla para su contratación. No se nos permite obligar a la gente normal a unirse a nosotros, y debemos evitar a toda costa que se involucren en cualquier conflicto que encontremos. A Ken realmente no le importaba ningún shinobi o samurái, ya que los soldados siempre estaban preparados para morir, pero no quería que los civiles sufrieran el mismo destino. Toso estaba bastante de acuerdo con eso, ya que no estaba planeando exactamente reclutar civiles en primer lugar. Iba a comenzar a construir algunas casas para los nuevos reclutas, afortunadamente había muchos árboles en el bosque, por lo que no necesitaban gastar dinero en eso. Pero usaría el resto de sus ahorros para herramientas y otros materiales de construcción. Ahora, Ken iba a ganar dinero. Y había encontrado la herramienta perfecta para hacerlo. El libro del bingo. El libro contenía todos los shinobi y criminales buscados con información sobre sus recompensas y dónde recolectarlas. El Bingo Book también proporcionó información sobre las habilidades de estas personas, dándoles calificaciones y estando constantemente actualizados. Entonces, Ken salió de la cueva con una pila de papeles, escritos a mano por Toso, y debía cazarlos a todos. Y así Ken comenzó a caminar por el bosque, vestido con su habitual armadura roja y abrigo negro similar al de Toso. Sin embargo, no se molestó en usar un sombrero, ya que no le importaba demasiado. Tampoco tenía mochila ni cuchillas en su cuerpo. En lugar de vendajes, sus muñecas ahora tenían protectores de cuero con sigilos de almacenamiento en ellos, permitiendo un fácil transporte tanto para sus armas como para sus suministros. Ya era hora de que me embarcara en un largo viaje de todos modos. Todavía tengo que sentir mucho de este mundo. ¿Quién sabe? Tal vez incluso visitaré los pueblos escondidos. Samurái errante. Narración Pop. Ken deambuló por la tierra, saltando de árbol en árbol mientras trazaba un mapa de las áreas por las que viajaba en su mente. Muchos de sus objetivos eran Rouge Shinobi, y solo tenía una estimación aproximada de dónde podrían estar. Toso había hecho todo lo posible para ayudarlo a memorizar algunas ubicaciones en el mapa, llegando incluso a dibujarle un mapa del continente con un bolígrafo.
Ken pudo sentir fácilmente la ubicación de ciertos puntos de referencia y caminos a partir de las huellas de ese dibujo, pero eso no significaba que pudiera saber fácilmente dónde estaba exactamente en él. Ese era su principal problema, incluso con sus sentidos hipermejorados, todavía tenía bastantes problemas para navegar. Incluso cuando de alguna manera, a través de un milagro, logró señalar dónde estaba exactamente en el mapa, en el momento en que se movía, perdía esa posición después de un tiempo, lo que lo devolvía al punto de partida. Lo único bueno fue que al menos pudo encontrar una buena dirección para caminar después de algunas paradas. Comenzó a cazar a un criminal al azar. Reconocido asesino y violador, alguien que se hace llamar Seth Johnson. Ken solo sabía un poco sobre él, que rondaba la Tierra del Rayo y que era bien conocido por secuestrar a jóvenes kunoichi por razones obvias considerando sus crímenes denunciados. Sin embargo, sus crímenes no fueron realmente lo único digno de mención sobre él. Un shinobi desaparecido de rango S pudo escapar del cerco de 3 Jonin diferentes en algún momento del pasado. El alcance total de sus habilidades, desconocido. Ken pensó que sería capaz de lidiar con él de todos modos. Lo que le hizo pensar en leer sobre sus crímenes. Supongo que bestias como él son comunes en todos los mundos. Ken no estaba exactamente impresionado por lo que estaba leyendo. Conocía a muchas personas similares de su vida pasada. Las zonas de guerra se peleaban con soldados que se aprovechaban de los lugareños, era casi una tradición para las zonas de guerra en ese momento. Pero no pensaba mucho en ellos además del hecho de que sus deseos eran mucho más extraños que los suyos. Pensó que era tan repugnante como ellos, por lo que no tenía derecho a juzgarlos en ese momento. Ahora veía las cosas bajo una luz diferente. Todavía puedo matar, pero soy un hombre diferente en lo que respecta a la mentalidad en este punto. Me niego a compararme con estas bestias por más tiempo. Decidió que mataría a cualquier bestia que encontrara si se presentaba la oportunidad. Pero por lo demás, todavía no sentía la necesidad de cazar criminales específicamente. No estaba planeando convertirse en un cruzado justo, ni tenía ningún derecho a hacerlo. Los primeros días de vagar por la Tierra del Rayo transcurrieron sin incidentes. Ken incluso logró instalar un campamento y hacer una fogata. No estoy aquí para atacar a ningún shinobi, así que no podría importarme menos si me encuentran. Sus intenciones eran diferentes, al igual que sus acciones. Ahora no había ninguna razón para que él realmente se escondiera. En realidad, estaba ayudando a la Tierra del Rayo persiguiendo a un criminal para ellos. Ken no se molestó en descansar por mucho tiempo, era joven y estaba lleno de energía. La energía natural que giraba a su alrededor casi no quería que descansara. Y así, el espadachín ciego decidió tomarlo un poco más despacio, explorar los terrenos. Es poco probable que me encuentre con el criminal si corro a altas velocidades en todas partes. En verdad, Ken también quería tomarse unos momentos para apreciar el aire fresco a su alrededor. Apreciar la naturaleza es algo que solo he hecho durante esta vida. Supongo que estaba demasiado concentrado en otras cosas para apreciar pequeñas cosas como esta. Ken continuó caminando lentamente por el bosque durante unas horas, sin molestarse en ocultar su presencia como lo haría normalmente. Solo se detuvo cuando notó que estaba rodeado. Aunque no estaba precisamente preocupado. No se estaba acercando a la gente de la Tierra del Rayo como un enemigo, después de todo, no tenía nada que ocultar. Pero tampoco tenía motivos para fingir que no podía sentirlos a su alrededor. Ustedes 4 pueden salir ahora. Puedo decir que me han estado siguiendo por un tiempo ahora. La voz de Ken resonó claramente mientras se erguía en ese claro. Se dio cuenta de que 4 personas básicamente lo rodeaban en medio de ese claro. Podía decir que probablemente eran un equipo de genin, con un jonin liderándolos. Bastante perspicaz para un viajero al azar, el jonin fue el primero en hablar. Ken podía decirlo por la cantidad de chakra que fluía dentro de su cuerpo. El equipo parecía estar dirigido por una mujer por lo que captaban los oídos de Ken. Olfateó un poco el aire, supo rápidamente que 2 niños y una niña formaban parte de ese equipo. Comillas, no soy exactamente un viajero regular, señorita. ¿Cómo debo llamarla exactamente? No es exactamente importante. Pero seguiré el juego. Mi nombre es Mabui. Obviamente, soy un shinobi de Cloud Village, algo que debes tener en cuenta, después de todo, estás en nuestro territorio. La mujer pareció sacar un kunai mientras hablaba, aparentemente preparándose en caso de que Ken demostrara ser menos que amigable. Los genin a su alrededor hicieron lo mismo. Ahora. No hay necesidad de hostilidades.
No estoy involucrado con ninguna de las aldeas ocultas, sus guerras no me conciernen mucho. Ken levantó las palmas de las manos a la defensiva, no queriendo iniciar una pelea con personas que ni siquiera eran su objetivo. ¿Objetivo? Ken miró más de cerca a las personas que lo rodeaban. La hembra Jonin parecía tener una forma relativamente atractiva. Ken podía sentir el viento doblarse alrededor de su figura, sonrió cuando se dio cuenta. Parece un cebo de primera. Aunque nuestro degenerado residente podría apuntar a esa chica Genin. No, independientemente de a quién apunte, todo este grupo es un buen cebo. Pero debo asegurarme de que no tengan ninguna misión importante. No quiero involucrarme en conflictos entre aldeas ahora. Comillas, y se supone que debemos tomar tus palabras al pie de la letra. ¿Cuando ni siquiera nos muestras tu cara? Jaja, buen chiste, dijo uno de los Genin. El niño rápidamente miró hacia otro lado cuando su maestro controlador Jonin lo miró fijamente. Aunque mi pupilo fue bastante grosero. Igual tendría que pedirte que te quitaras la máscara. No sé qué tan acostumbrado estés a las formas shinobi, pero aquellos que usan máscaras siempre tienen algo que esconder. Mabui dijo mientras entrecerraba los ojos hacia Ken.